Puede tomar ahí su asiento. Sabe que Dios quiere ministrarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la adoración? Por lo que Dios nos dejó, ¿verdad? Para ministrarnos, para trabajar en nuestra vida. Y sabes que la inversión de tiempo, el pastor nos convocó y preparó este momento, este espacio, para poder invertir en ministrar nuestras vidas. ¿Y cuánto necesitamos ser ministrados? Se necesitan momentos. Jesús tomó a sus discípulos y los llevó en momentos, y los llevó aparte, los ministró. Y yo creo que Dios quiere consolidar un avivamiento en medio de la iglesia. ¿Cuántos queremos que Dios consolide un avivamiento, un mover del Espíritu Santo en nuestra vida? La palabra revival, ¿no?, que sale ahí, palabra revival, nos habla de avivamiento. Claro, los que tenemos a veces un contexto cuando no conocíamos a Dios. Había una discoteca en Alicante que se llamaba El Revival, le decían así, porque en España no manejamos mucho el inglés. Pero ese lugar que se llamaba Revival, ¿no?, que en español le decían Revival, iban allí a tomarse pastillas, punchum, 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 y era un lugar de muerte. Era un lugar de... Pero el avivamiento es cuando el Espíritu Santo es como una paloma que comienza a moverse en nuestras vidas, a moverse cuando el fluir del Espíritu Santo se está moviendo en tu vida y empieza como una paloma alrededor tuya. Hay una chica nuevita que salió del contexto de los testigos de Jehová y decía: yo quiero más y estoy buscando el Espíritu Santo y claro, yo no sé nada, yo sé, pero he tenido un sueño que no se le significa, que una paloma me iba rodeando. Imagínense, una paloma me iba rodeando, subía, bajaba. Y yo digo, wow. Y para las personas que han tenido contextos de sectas y de... Cuando uno le abre la Biblia, lo veía en Mateo 3, decía, wow. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el diablo va a querer que un mover del Espíritu Santo prospere? ¿Usted va a creer que el Espíritu Santo quiere que en su vida esa paloma suba, baje, descienda? No. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo gestionamos las presiones? ¿Cómo gestionas tú cuando hay una presión en tu vida? Wow. Las presiones no se agendan. No te dicen, oye, tal día, tal hora te va a pasar esto. Tú estás tranquilo, estás en tu trabajo y esas presiones vienen a nuestra vida. Vienen circunstancias, y estoy hablando al corazón de lo que es cada servidor, cada obrero. Con lo cual, no solamente son las presiones que tú tengas a nivel personal, independientemente de tu sexo, si eres hombre, si eres esposo, si eres padre, y el mismo ejercicio si eres mujer, si eres madre, o si eres una joven, estás estudiando, te estás desarrollando. Aparte de las tuyas personales, nosotros tenemos un corazón. El que tú estés aquí, el que tú hayas sido convocado, es que tú tienes un corazón por no solamente gestionar tus propias presiones, sino que ahora es gestionar las presiones de las otras personas. Y si hasta ahí fuéramos, estaría bien. Pero es que el diablo va a venir a sacar rédito ¿de qué? De tus propias presiones, de las presiones de otro. Y si pudiera poner presiones, oiga bien, entre nosotros, todavía más el diablo va a ministrar. Lo que Dios te quiere hablar en esta mañana, yo te animo, no por la excelencia de un servidor, sino por la temática que Dios quiere ministrarnos, que tomes apuntes. Y cuanto más apuntes tomes, más te va a ayudar. ¿Por qué? Porque van a venir momentos de presión. Me encantaría decirte que no,
Pero van a venir momentos de presión. Y yo digo, prefiero un lápiz pequeño a pensar que tengo una memoria grande. ¿Se entiende? Si apuntas en el móvil, no voy a pensar que estás en el WhatsApp. Voy a saber que estás ahí escribiendo, que estás tomando nota. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de cómo gestionamos las presiones. Cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene de una manera sobrenatural, ¿sabe lo que va a hacer el diablo? Va a tratar de generar una presión y venir. Y eso fue lo que aconteció en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, si quiero que abras tu Biblia, y si la puedes abrir para subrayar estos textos, aunque estén en pantalla, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 17, Hechos, capítulo 4 y versículo 17. ¿Sabe que todo el mover, todo el libro de Hechos se podía haber acabado en este texto? ¿Ha escuchado bien? El libro de Hechos se podía haber acabado en este texto. Porque dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 17, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Imagínase de ese de aquí en adelante. ¿Qué hubiera pasado si la presión, los discípulos hubieran sucumbido a la presión? Hubieran sucumbido a las amenazas. El libro de Hechos se hubiera acabado aquí. ¿Cuánto están entendiendo esto? Porque decían de aquí en adelante que ya no ven, ya no haya más. Y en el versículo 18 dice: y llamándolos, diga conmigo en voz alta, les intimidaron. Les intimidaron. Les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Por lo tanto, con este texto, lo que entendemos es que hay un mover del Espíritu Santo. Dios se derrama de una manera sobrenatural. Hablan en lenguas, comienzan ahí a predicar, se convierte en miles de personas. Un cojo es sanado, sí, lo recordamos, ¿verdad? Empieza a haber ahí un mover del Espíritu. Lo podemos ver en el libro de capítulo 3. Luego, ¿qué ocurre? Viene ahí la presencia del pórtico. Hay una imagen que es tremenda. Juan y Pedro, que tenían sus cosillas. Un cojo lo tiene puesto ahí. Dice que lo puso en medio de ellos, haciéndolo de los brazos. Esto fue la circunstancia. Y Pedro ahí predicando. ¡Wow! ¡Qué tremendo momento! Subidón, subidón, subidón. ¿O no? Pero ¿qué ocurre? El diablo no va a querer subidón, subidón, subidón en Huelva. Él no va a querer que tu vida vaya más, que crezcas más. ¿Y qué hace? Convocan a los obreros, pero claro, no los convoca el pastor Manuel, ni su esposa, ni el equipo pastoral. Los van a convocar del concilio, los van a convocar y le van a decir: de aquí en adelante, nunca más. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no gestionan bien la presión? ¿Qué hubiera pasado? Por lo tanto, aquí tenemos que determinarnos en lo siguiente: supera las presiones en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos superar? Superar las presiones que vienen a tu vida. Es muy bonito. ¿A cuánto le gustan los perfumes? Nos encantan los perfumes. El perfume. Pero ¿sabe qué pasa con el perfume? El perfume tiene que ser machacadas las flores para que salga el perfume. ¿A cuánto le gusta el aceitito rico por las mañanas? Para que eso se tenga, se necesita que haya una presión, se ejerza una presión. Es decir, se pisotee las flores, se pisotee lo que es el aceite. Y de ahí, cuando habla de en Getsemaní, la prensa de olivo, tu vida y mi vida es presionada. ¿Pero qué va a salir? ¿Perfume? ¿Qué va a salir? ¿Unción? ¿O de aquí en adelante? ¿Cuántas veces, no hace falta que levante la mano, hemos dicho de aquí en adelante? De aquí en adelante.
Y esa frase que se ha dicho de aquí en adelante la hemos dicho superados. ¿Por qué? Por la presión. Por lo tanto, la presión busca parar el avance. La presión va a venir a tu vida para parar el hecho de que tú tires hacia adelante, de que tú continúes, de que la presencia del Señor vaya más. Y en el versículo 23, lo puedes leer ahí en tu Biblia, dice la palabra de Dios: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, entraron aquí, ¿verdad?, al templo, aparcaron por aquí cerquita, imagínense, nos hemos juntado y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Pero si nos vamos al versículo 29, ¿qué dice? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Cómo se nota que eran de la iglesia Jericín? Estos estaban ahí. Y dijo: concede a tus siervos que con todo, y lee conmigo esta palabra que dice denuedo. Di esa palabra, a la de una, a la de dos. Denuedo. Dice: concedo que con todo denuedo hablen tu palabra. La determinación era de aquí en adelante que no hablen. Y ellos dicen: mira las amenazas, pero concédenos denuedo. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Gestionar la presión, pero si no, el diablo no nos va a parar. Y vamos a ir hacia adelante. Ahora, cuando uno busca en el diccionario, ¿qué es la palabra denuedo? ¿Qué significa la palabra denuedo? Significa valor, significa energía, significa decisión con que se ejecuta una acción, brío, esfuerzo, valor, ímpetu. Eso es lo que estaban pidiendo ellos. ¿En medio de qué? De las amenazas. ¿Hay alguien aquí que le hayan amenazado? Y que te hayan amenazado, decir: oye, mira, vamos a ir a por ti. Claro, en el mundo, cuando nos amenazaban, pues a mí me amenazaron hace un tiempito atrás. Tenía un viaje a El Salvador, tenía que predicar allí en El Salvador, tenemos que ministrar allí a pastores. Y una semana antes, a mí me habían llamado para que pintara un grafiti que ponía: hola, tu Salvador es Jesús, en un determinado lugar, pero había un grafiti ahí debajo. Y los que habían ahí debajo eran amigos míos, o eso yo pensaba. Y yo dije: mira, voy a pintar. Y el dueño de eso quería contratarlos a ellos. A mí no me iban a pagar. Pero este hombre decía: yo quiero que tú pongas este mensaje ahí. Y me dijeron: y a tus amigos les llama. Dice: ya ellos les vamos a contratar para que hagan otras cosas. Yo: espectacular, lo hago, le llamo, le envío la foto y se lo envío a este chico. Oiga, yo soy pastor, yo no estoy para tontería de esas, ¿sí o no? Pero cuando estos me llaman, una persona de unos 30 y tantos años, y me empieza a insultar, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto, y yo digo: pero me dejas que te lo explique, te voy a matar, ¿qué tal? Claro, en el mundo, si te buscan las habichuelas, te buscan las cosquillas, pues yo sabía antes cómo actuar. Que para que me pongan flores a mí te las van a poner a ti, que para que llore mi familia va a llorar la tuya. Pero yo ya no estoy para esas cosas. ¿Me entiende o no? Dirá: no vea el ramalazo que saca este por ahí, ¿no? ¿Sí o no? Pero digo, yo ya no estoy para esto. Y yo digo: Señor, ¿cómo gestiono una amenaza? ¿Cómo gestiono? Porque te viene. Yo digo: mira, yo lo borro y ya está. Yo lo borro y que no pasa nada. Claro, el otro dijo: que tú vas a borrar a tu Salvador es Jesús. Dame el teléfono de ese. Madre mía, la que se lió. Y yo digo: Señor, pero identifiqué. Y yo le decía: Señor, ya no quiero más, yo no quiero más estos líos. ¿Me entiende? Pero sabe que cuando prediqué en El Salvador, bueno, todo aquello se arregló, fue todo para mejor, fue una bendición de Dios. Pero cuando uno siente la amenaza, wow, cómo se te pone el cuerpo. Yo temblaba, ¿sí o no? Ahora imagínese cuando prediqué de las amenazas a los pastores de El Salvador, que estos sí que les amenazan. Estos sí, yo decía: así es que yo soy un pringaillo, que a mí lo que me iban a borrar es algo y ya está, ¿sabes? ¿Me entiende? Pero a esta gente le va la vida. Pero Dios a veces nos permite experimentar cosas. Pero ¿qué ocurre? Cuando viene la amenaza, uno se siente que el denuedo baja,
uno viene hacia abajo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice este texto, y ahora, Señor, mira sus amenazas. En primer lugar, como obreros, déjame decirte al corazón, identifica la presión que está viniendo a tu vida. ¿De dónde está viniendo la presión? Yo siempre digo, mira, van a venir luchas, pero que vengan de afuera, no de dentro. Amén. Vendrán problemas, pero nunca de adentro. Es importante cuidar la familia. Es importante cuidar nuestras relaciones dentro del hogar. ¿De dónde vino la presión? Vino de fuera. Y aquí viene algo que es importante. ¿Cómo gestionas tú tus pensamientos? Y aquí quiero ponerte una imagen, porque a veces las amenazas y la intimidación van a trabajar en tu mente. Mire, si las amenazas vienen de entre nosotros, si tú ves que alguien lo hace algo mejor que tú, si alguien hace algo o han contado con él, contigo no, tú lo ves como una amenaza porque dices, entonces yo ya no crezco, yo ya no cuentan conmigo. Hermano, ¿cuántos queremos tener un nivel de madurez de decir, Señor? Pero ¿qué hace el diablo? Comienza a trabajar en el campo de la mente. Ellos identifican las amenazas. Ahora, ¿qué obrero, qué hombre de Dios fue amenazado? Si me acompañas en el primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a hacer una radiografía a Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, las cartas sería primera carta, pero cuando son libros es primero. Primer libro de Reyes 19 y el versículo 1, ¿lo tienes ahí? Primer libro de Reyes 19 dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Cuántos creen que ese fue un momento de subidón, de avivamiento? Escuche, que caiga fuego. Oye, que iba sobrado. Elías iba sobrado. A este le decía, venga, decirle a vuestros dioses, que no me lo invento yo. ¿Queréis ponerle un poquito de agüita? Echarle agüita, ¿sí o no? Y ahora fuego. Y ahí bajó unas gafas de pum, chin, tararararán, pum, 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 tararán. Y ahí le pusieron las gafitas y diciendo, ¿qué pasa, fuego del cielo, ¿sí o no? Ahí lo tenéis. Y eso fue tremendo. Mataron a todos los sacerdotes, un ambiente espectacular. Y a veces tenemos domingos de gloria, de avivamiento, momentos donde la presencia del Señor. Pero viene una amenaza. Y este hombre era un servidor. Este era un líder, un hombre de Dios. ¿Y cuál es la amenaza? En el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, 24 horas después del mover de Dios, del avivamiento, viene una amenaza. Y versículo 3, viendo pues el peligro, él era un servidor, él era un obrero, un líder, podríamos llamarle un pastor. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida, es decir, deja el espacio de servicio, ¿lo ve? Que eso aquí no pasa, en Alicante suele pasar. Pues lo dejo, pastor. Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es decir, el que estaba levantando. El que estaba levantando, imagínese qué circunstancia le está viviendo de que, oye, que su pastor se va. ¿Y dónde está Beerseba? Pues como dijéramos, me voy de España, pero se va allá a la frontera. Imagínese que la lona esta es España y ya de aquí para allá es Portugal. Y él dijo, en el límite, ahí. Se fue al límite, a un lugar, Beerseba es un lugar seco, un lugar donde hay sequedad. Y él se fue allá al límite y deja allá al obrero. ¿Qué pensaría ese obrero de su pastor? ¿Qué pensaría esa oveja que quizá tú estás llevando o ese ministerio? Que tú lo dejas, dice, no, hoy no cuentes conmigo y te vas al límite.
¿Qué pasa por nuestra cabeza? Amenazas, intimidación, y ahí viene nuestros pensamientos. Lo que tú piensas se va a convertir en lo que tú sientes. Entonces aquí hay pérdida del valor y de la energía. En nuestras emociones se instala el temor. Empezamos a tener temor, empezamos a tener tristeza. ¿Por qué? Porque los pensamientos, la amenaza, es que tal persona me dijo, tal persona me hizo, tal, viene la amenaza. Y se empieza a instalar en nuestras emociones, ¿qué? Díganme emociones. Tristeza, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ya tu rostro se queda con la mirada perdida, preocupado. Ese siervo ya no sirve de la misma manera. Ojo, después de un día de gloria y de avivamiento. ¿Es así o no? Yo voy en plan tranquilo, Esto como si fuera un taller, ¿sí? ¿Tienen prisa? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces tendría uno que analizar, oye, ¿cuáles son las emociones con las que yo me muevo? ¿Tengo tristeza? De aquí se produce muchas veces ansiedad en nuestra vida. La ansiedad es una alarma del cuerpo que responde. ¿Cómo hablamos en esta circunstancia? A veces, en vez de dejar al siervo, dejamos a los hijos ahí a un lado. No, hoy no voy a ir al culto. ¿Pero cómo no vas a ir? O vamos de mala, hoy no me pongas en la lista de lo de los niños. Hoy no me pongas en el ordenador. Hoy no me pongas la alabanza. Hoy no me pongas y tu corazón. Pensamientos. ¿Y qué ocurre? Cuando comienza a haber tristeza, hay pérdida del impulso, del ánimo. Estamos haciendo una radiografía, ¿verdad? A Elías. ¿Y qué es lo que acontece, verdad? En el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, que eso no da nada, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se instala en las emociones un sentimiento de suicidio. ¿Es fuerte o no es fuerte? Oiga, pero es que ¿dónde estaba ayer? Si es que todavía en el Instagram de Elías tenía allí, matando allí, el fuego descendiendo, porque duraba 24 horas el history del Instagram. Todavía tenía allí, llorando, el fogonazo, las pestañillas ahí quemadas, diciendo, vaya tela, ¿sí o no? Pero ni se le había quitado el history del Instagram. Con que él estaba teniendo pensamiento. Oiga, que es un líder, que es un hombre de Dios, que es un servidor. Entonces la pregunta, ¿estás tú exento de que pudieran venir pensamientos, luchas, aún sirviendo, aún diciendo, pero si es que ayer era un culto tremendo que Dios le usó? El avivamiento va a querer el diablo abortarlo. ¿Con qué? Con amenazas. La pregunta es, ¿cómo gestionamos? Ahí vemos que dice que echándose debajo de ese negro se quedó dormido en el versículo 5. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Lo que muchas veces dicen algunos padres a hijos adolescentes, ¿verdad? Levántate, come, se levantan ahí, ¿sí? Pero, hermano, el adormecimiento en un servidor. Estaba allí dormido. Tú no puedes dormirte. Tú no puedes dormirte a nivel espiritual. Y podemos ver que alguien está dormido. Oiga, Dios te está ministrando a ti, pero también te da el clima, te da la óptica para saber que en tus grupos pastorales, en las personas que tú pudieras atender, en el equipo que está a tu alrededor, también puedes identificar que alguien está como medio dormido y uno tiene que mirar qué pensamientos tiene, qué sentimientos está manejando para como tú poder ser un mensajero, para poder despertarlo y poder traer alimento para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ¿cómo gestionamos las presiones? Le hacemos una radiografía a Elías. ¿Y qué ocurre? Lo que tú piensas se va a convertir en tus emociones y tus emociones se van a convertir en tus acciones. Y aquí entonces entramos a que se abandona la pasión, se abandona lo que es
el servicio. Y nos toca leer el versículo 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, qué interesante, ¿no? Las preguntas de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? La cueva puede ser nuestra casa, la casa puede ser, a veces podemos encerrarnos en nosotros mismos, pero es la pérdida del servicio, la pérdida de la pasión, la pérdida del denuedo. Empezamos a perder la actividad, empezamos a perder la creatividad, empezamos a perder el ímpetu, las ideas, la ilusión. Y si te pillan en ese momento alguien y te quiere tirar ideas de qué vamos a hacer, te agobias. No, mira que... Y un obrero, oiga, 24 horas después de un mover del Espíritu. La pregunta aquí sería, ¿cómo gestionamos nosotros las presiones? Lo primero que tenemos que hacer es identificar por dónde está viniendo la presión. Tenemos que identificarla. Tenemos que ver de qué es, oye, qué puerta abierta pudiera abrir. No puede venir la amenaza entre nosotros, eso descartado. Pero ponle que tú quieres servir y quizás te viene la amenaza por algo que te está ocurriendo en el trabajo, algo, un ataque, una enfermedad, cualquier cosa. Cuida tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Cuida tus pensamientos, cuida tus emociones. Ve los momentos que estábamos teniendo con el pastor en la adoración. Esos son momentos donde uno pone en la lavadora los pensamientos y donde ponemos en la centrifugadora nuestras emociones y decir, Señor, yo quiero. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, son sentimientos que el Espíritu Santo pero pone ahí, y eso tiene un tremendo poder. Un amor, ¿por qué? Porque puedo amar a alguien que aunque sea mi enemigo, aunque venga a matarme, aunque venga, hay un amor en mi vida que me hace amar a los enemigos. El gozo es que aun cuando el diablo viene a tu vida con todo lo peor, como cuando le apedreaban a Esteban, el gozo de servir a Dios. Hay un gozo que no es humano, es un gozo que uno lleva a servir a Dios. Por eso es que cuando vemos en países donde hay gente que los amenazan de muerte. Recuerdo una vez estando en Costa Rica con el pastor Juan Carlos Escobar, había una misionera de Uruguay. Esta mujer de Uruguay puso un PowerPoint donde todas las fotos eran misioneros, compañeros suyos que habían muerto. ¿Y qué hacía ella? Repatriar los muertos. Imagínense. Y cuando ella estaba hablando y dijo, mire, se preguntarán por qué yo sigo teniendo el gozo, imagínense el gozo de servir a Dios. El hecho de tener mis pensamientos y decir, yo quiero servir, sé dónde estoy, mis emociones, que estoy gozosa de que Dios me ha traído a este país. Y mi acción, ¿cuál es? Que estoy llevando la palabra en Afganistán. Fuerte, ¿no? Y ella dijo, la gente se pregunta, ¿por qué tú todavía estás allí? ¿Sabe lo que dijo ella? Dice, porque mi vida es como una vela que un día se apagará, pero prefiero alumbrar en un lugar de tinieblas hasta el día que se apague, porque hay alguien aquí que no se muera. Todos. Dice, prefiero alumbrar en un lugar de pura tinieblas a ser una luz más en un lugar donde hay muchas otras luces. Y uno dice, wow, ¿cómo gestiona esta persona? A nivel humano es incomprensible. Pero cuando uno renueva los pensamientos, cuando uno en Dios renueva sus emociones, en Dios el gozo de servir a Dios, sus acciones, pero el diablo viene a robarte eso. Hemos hecho una radiografía. ¿A quién? ¿A quién? A Elías. Mire, otra de las cosas es que tenemos que renovar ¿el qué? El denuedo. Primero identifica que viene como una amenaza. En segundo lugar, tienes que renovar ese denuedo. Y le vamos a hacer una radiografía a Jesús. ¿Quiere que le hagamos una radiografía a Jesús? Vamos a ir a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14 y versículo 11.
Y cuando llegue allí, no se ha equivocado de versículo. Es ese, ¿vale? Mateo 14, versículo 11. ¿Lo tiene? ¿Piensa que se ha equivocado? Dirá, un poquito raro. ¿Lo leemos? Dice la palabra: y fue traída su cabeza en un plato. ¿De quién está hablando? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, no había cabeza, y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas ¿a quién? ¿Es fuerte o no es fuerte este texto? Y dice el siguiente versículo, porque siempre hay un título en medio, pero la alimentación a los 5,000 va precedida, ese título a veces nos corta el contexto. Vamos a volver a leer el versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, ¿qué oyó Jesús? Que había habido una muerte, que había habido un entierro. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué te parece? Hasta aquí le hacemos la radiografía a Jesús. Oiga, es fuerte. Si Jesús tuviera que decir, oye, ¿quién era Juan el Bautista para él? Dirá, wow, mi madre María tenía un selfie con Elizabeth y estaban las dos barriguitas ahí, ¿sí o no? Y estaban ahí juntitas, mira la barriga, así, me imagino, así, así. Y dice que saltaron y dentro que hubo el Espíritu Santo. Sus madres se conocían cuando estaban las dos de las barriguitas. ¿Sí? ¿Es así o no? ¿O estoy inventándome? ¿Es así? Podía mirar en el móvil de Jesús otra foto. Dirá, mira, el día de mi bautismo, Juan el Bautista me bautizó. Wow, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los discípulos habían sido discípulos ¿de quién primero? Juan. ¿Cuántos hemos ido un día a un entierro? Hemos ido a un entierro, ¿verdad? ¿Cómo es ese día? Pero imagínate el entierro de tu pastor, de un familiar, de un pariente cercano, de alguien que te bautizó, de alguien que cuando venían a criticar, él dijo, Jesús, él era una antorcha que ardía con un fuego, imagínense. Emocionalmente, en sus pensamientos, Jesús, ¿tú pondrías ese día un evangelismo? ¿Tú pondrías un evangelismo ese día? Yo no lo pondría. Asuntos propios, diría la empresa. Uno dice, no. Pero oiga bien, aquí tenemos entonces que ver la salud mental de Jesús. Hoy en día se habla mucho de la salud mental. ¿La salud mental qué es? Es la gestión de los pensamientos frente a una presión. ¿Sí o no? La gestión de los pensamientos frente a una presión. Jesús le llega la noticia. Yo no estoy poniendo más cosas al texto. Dice que lo enterraron, los discípulos le dan la noticia y dice que Jesús, oyendo, ¿qué hace Jesús? Se va a un lugar desierto, a un lugar apartado. Hermano, ¿qué impacto tendría eso? ¿Qué impacto? Pero él allí tiene esa salud mental de gestionar. ¿A qué iba Jesús a los lugares desiertos? A ponerse Netflix y decir, mira, voy a ver 2 películas y me despejo. ¿Sí o no? Mira, me voy a poner fútbol. Bueno, tampoco, porque a veces iba a perder mi equipo y me estreso más. ¿Qué va a hacer? Jesús es tremendo. Porque él llega allí, en el lugar desierto, y cuando la gente le oyó, dice ahí, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¡Wow!
Mire, el peor problema que Jesús podía tener estaba aquí y dice, ¿qué pesa más? Lo que yo estoy viviendo, pero es que estoy viendo la gente que ha venido, que está enferma. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces. Entre gestionar en mis pensamientos, ¿qué pesa más que yo no puedo ministrar? Hubo en la época del COVID, hay un ministerio en España que se dedica a grabar vídeos de testimonios. Cogen una provincia, ¿sí? Y entonces se escogen un testimonio de esa provincia y esto te lo hacen con mucha antelación. Y cosas de esas, mi testimonio no es más que el de ninguno, porque todos los testimonios son poderosos. Hay gente que dice, yo no tengo testimonio, ¿por qué? Es que yo no mato a nadie, yo no me he metido droga. Digo, tampoco lo hagas para tener más testimonio, hija, no pasa nada. Pero ese es tu mejor testimonio, que sin pasar todo eso, tu vida ha sido cambiada y transformada, y ese es tu milagro. Bueno, escogieron el testimonio de un servidor, como podían haber escogido de cualquier otro, con mucho tiempo de antelación, y dijeron, hermano de Estados Unidos, y decían, mira, vamos a ir allí, vamos a tal día, tal momento, perfecto. Pero hay cosas que tú no agendas, ¿verdad? El domingo a la mañana iban a venir el lunes, tenían que grabarme 2 días. Imagínate, me tenían que grabar pintando graffiti, saliendo corriendo, tal, o sea, de todo lo que era mi vida de antes. La ropa, los botes, tenía que pintar un furgón, porque eso era lo que hacía yo, los furgones del Matutano. Esto se ve mucho y eso lo pintaba yo, los autobuses de línea. Entonces tenía que reeditar eso. Pero el domingo por la mañana, aunque habíamos tenido un sueño de que un hermano de la iglesia iba a fallecer, no sabíamos el día. Sabíamos, Dios nos había hablado antes, imagínense. Pero nos llaman y nos dice, mira, el hermano Roberto ha fallecido. Al día siguiente me tocaba a mí, me tenían que grabar, pero yo tenía que hacer el sepelio. Era el segundo entierro que hacían 15 días. Habíamos tenido un sueño donde morían los 2 hermanos y lo sabíamos de un mes de antelación. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la revelación? Pero hay que pasarlo. Y falleció uno 15 días y medio reponiéndome, vino el segundo. Y los americanos que venían, y yo le llamo y le digo, Karen, de Jacob, de Jacobo, digo, mira, tengo un entierro mañana. Dice, mira, tenemos todo, lo hemos comprado, tenemos el hotel. Y yo dije, no, esto lo vamos a sacar. Pero de verdad, ¿tú cómo te encuentras anímicamente? Hermano, ¿cómo se puede uno? Segundo entierro. Nada. Pero yo decía, Señor, si Jesús supo gestionar sus pensamientos, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿Cuántos queremos decir, Señor, yo quiero, no que se haga mi voluntad, sino que sea la tuya? ¿Y sabes qué? Jesús supo gestionar no solamente la salud mental, sino también la salud emocional, la salud de sus emociones. ¿Sabe qué pasó? Se grabó ese vídeo. Ese vídeo se grabó. Imagínese, pintando graffiti, cámbiate, ponte un traje, una corbata, ponte allí un féretro, el zoom, porque la gente no podía estar en aquellos días. Consuela, yo mismo llorando, me daban el móvil de él en una bolsita de plástico y diciendo no te contagies. Sí, imagínese toda esa situación. Luego vuélvete a quitar el traje, ponte a pintar. Y me decía Jacob y Boc, ¿no? Y dice, madre mía. Digo, mira, es por Dios. Que Dios nos dé a nivel para gestionar. ¿Cómo hace? Digo, mira, adoración, mi corazón, y decir, Señor, Señor, yo quiero ir para adelante. ¿Cuánto decimos amén a eso? ¿Sabe qué pasó? ¿Cómo se llama el periódico de la provincia de Huelva? Huelva Información. Sacaron el testimonio, como en el Huelva Información, yo no tengo dinero para pagar tratados, ¿sí? Pero ellos pusieron, ¿cuánto me están entendiendo? Cuando digo yo no podría pagar a un periódico para que hable bien de mí. En la contraportada pusieron la vida del rebelde dólar. Eso no le gusta ver a mi madre. Ay, te ha salido el periódico, pero mira lo que ponen ahí. El rebelde, el que fumaba porro. Ay, digo, mamá, es el testimonio. Ay, y esto lo han puesto por toda la provincia de Alicante. Es que vas por un kiosco y lo ves, vas por otro y lo ves, vas por otro y lo ves.
Digo, pero mamá, pone ahí tu Salvador es Jesús, la historia del dólar. En toda la provincia de Alicante. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos se gozan y dicen, wow, ha salido en toda la provincia de Alicante? Me llamaban grafitero, dólar, ¿no? Esto es otra historia, ¿sí o no? Te hemos visto, qué historia más guapa, he visto el vídeo, qué pasada. Pero a veces hay historias que no se ven ahí. Y el periódico puso, ¿y qué anécdotas? Entonces me lo preguntaban, digo, pues mira, en mitad del COVID, los pastores nos toca consolar a la gente que llora, aun cuando nosotros lloramos. Y lo reflejaron ahí. ¿Cómo gestionas tú la presión? Jesús gestionó sus pensamientos. ¿Y qué pesó más? ¿Qué pesó más? Pesó más la compasión por la gente. ¿Por qué? No es que tenemos que ir mal. Uno está mal y yo ministro mal. No, no, no. Es que nuestros pensamientos, estas palabras os he hablado. ¿Cuántos saben que la palabra viene a nuestros pensamientos? Para que en mí tengáis paz. ¿Lo ve? En el mundo tendréis, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¡Wow! Tus pensamientos, las palabras de Jesús en tus pensamientos van a hacer que tú tengas paz y que tú estés confiado en medio de, donde dice, en el mundo tendréis ¿qué? Pero la aflicción va a desestabilizar a los obreros. La aflicción va a desestabilizar el ministerio, tu vida, tu familia. Y cuando tú estás desestabilizado, mire, Jesús tuvo una salud espiritual, porque es lo que ministró. ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermanos? La alimentación a los 5,000 fue el texto. Mire, yo hubiera puesto, hay evangelios, por ejemplo, como por ejemplo, el buen samaritano, la historia del buen samaritano, no se refleja en todos los evangelios, está en Lucas, pero no lo refleja el otro, ¿sí o no? Pero la alimentación a los 5,000 la ponen todos. Oiga, ¿cómo se levantaron en esa mañana los discípulos? ¿A dónde fueron esa mañana los discípulos? ¿A dónde fueron? A un entierro. ¿Fueron a un entierro o no fueron a un entierro? Le dan la noticia a Jesús y ven que Jesús al oír se va, chicos, me voy. ¿Se fue a dónde? Hay un secreto. Tanto Elías como Jesús en los momentos de presión fueron a la presencia del Señor. Hubo momentos en la presencia del Señor. Y dice la palabra ahí en el versículo 13. En el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó en una barca a un lugar desierto, ahí apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Vinieron un montón de personas, sabemos que eran 5,000, pero dice la palabra en el versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Hermano, todo esto viene a decir, es que no tenemos. Pero ellos ponen unas excusas, ¿sí o no? ¿Sabe cuáles son las excusas? Dice en el versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Cuando uno no tiene toda la percepción del contexto, uno dice, escucha, que están diciendo que el lugar es desierto, que ya es de noche, que ya está anocheciendo. Pero cuando hemos visto lo que hicieron por la mañana, ¿cambia un poquito o no cambia un poquito? Se puede, vamos a partir una lanza por ello, se puede ver que ese día fue un día difícil o no. ¿Era un día difícil o no? Podría haber dicho, Jesús, hemos estado en un entierro. Te hemos dicho a ti, te has venido aquí. Despide a la multitud. Pero ¿sabes qué pasa? Y aquí viene algo. Cuando hay una presión en nuestra vida, cuando hay circunstancias que nos afectan, es muy normal que perdamos, ¿qué?
que perdamos la visión. Pero para mí Jesús no perdió la visión. Y Él ve que ese lugar desierto, que ese lugar donde es verdad que la hora era pasada, iba a ser un lugar donde la gloria de Dios se iba a manifestar. Y Jesús quería ministrarles a ellos que en medio de las presiones, aunque te hayas levantado en un día con noticias de muerte, con noticias de impacto, donde alguien ministerial estaba en un nivel tremendo y que ahora ya no va a estar ese ministerio ahí fuerte, el Señor te dice, ese día no lo acabarás en lágrimas, ese día lo acabarás en milagro, ese día lo acabarás siendo usado por Dios, y ese día donde hubo muchos problemas, ese día habrá mucha gloria. ¿Cuánto lo recibimos? ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús? Y decir, sí, Señor, mis días no acabarán. No acabarán. Algo Dios hará. Algo Dios hará. Yo no sé si hay alguien que haya tenido una situación a estos niveles. Pero hermano, Jesús, wow, le dio la vuelta a eso. Y todo lo demás, ustedes lo conocen, puso por grupos a uno, alimentó. Tremendo día, ¿sí o no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera afectado la presión? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes quién paga tu inestabilidad? La gente a la que servimos. Hola, ¿sí o no? Esto es lo más suave. Porque cuando yo tengo presiones en la mente y empiezo a pensar, y mi corazón, ¿cómo gestiono? Hay personas que se ponen violentas. Pues déjame en paz. ¿Ves que no ves cómo estoy? ¿No ves que no puedo? Y no lo quiero hacer a modo de risa ni a modo de broma. Porque esto pasa y te pones tenso. Y te pones tenso, es que mira, no sé qué, los niños, el trabajo, el móvil, el tal, empieza a acumularse todo y sale en nosotros. Aquí no lo voy a poner, pero ¿cómo gestionó Moisés la presión? Cuando empezaron a criticarle, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Y Dios le dijo, habla a la roca. ¿Y él qué dijo? Cogió un palo, el tío de la vara, ¿sí o no? ¿Y qué hizo? Le pegó allí, pa. Oiga, si nosotros esto lo vemos, ¿quién tenía razón? ¿A quién le daríamos la razón? ¿Al pueblo o a Moisés? Yo le daría la razón, que muchas veces el que más razón tiene es el que más se enfada. Pero aquí va a venir algo. Jesús, ¿Dios qué hizo? Sacó agua de la roca, es decir, Dios te puede a ti usar. Los niños allí, como mujeres, en la alabanza, ministrando la palabra, te puede usar. Pero luego Dios te dice, ven a mi oficina. ¿Sí o no? Y Dios se lo llevó y le dijo, mira, ahí tienes la tierra prometida. Guay, mola, ¿eh? Sí. ¿Y qué le dice? Y yo no creo que se lo dijera irónico, con tristeza, ¿verdad? No vas a entrar, ¿eh? No vas a entrar. Y yo sería el primero. Dios, tela con esa gente, muchacho. Telita, Jesús. Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero aquí hay algo que tenemos que apuntar. ¿Sabe qué es? Tener razón. No puedes perder la razón con tus formas. No puedes perder la razón con tus formas. Muchas veces tenemos razón, pero nuestras formas nos quitan, ¿qué? La razón. ¿Sí o no? Y muchas veces nuestra forma, pues que esto, pues que lo otro, pues no sé qué. El típico en el WhatsApp. Se fue del WhatsApp. Pero aquí nadie se sale, ¿no? Y luego se vuelve a meter. ¿Y sabe qué pasa muchas veces? Tenemos formas, tenemos reacciones donde Jesús no se ve. Porque dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí o no? En esta mañana yo creo que Dios nos está trabajando en el corazón. Porque ¿cuántos queremos que los avivamientos sean sostenibles? Un avivamiento tiene que ser sostenible.
¿Y qué hizo Jesús? Los ministra, trabaja con ellos, mira. Y entonces ahí uno ve, yo tengo que tener salud mental. ¿Y cómo meto la salud mental? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Salud emocional, que el Espíritu Santo trabaje. Aleluya, que dice la palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dios pone el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio y no el demonio propio. ¿Sí o no? Y Dios te dice, toma, ¿cuánto es? Yo creo que esta palabra, esta enseñanza, hace que el liderazgo, los obreros, digamos, hey, frente a cualquier circunstancia, ¿cómo la gestiono? ¿Cómo la voy a gestionar? ¿Cómo la voy a gestionar? En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, en el libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo 31, ¿qué dice ahí la palabra? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué ocurre? Tembló. Y todos, no algunos, y todos fueron, ¿qué? Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración va a traer estabilidad en tus pensamientos, en tus emociones, para tener una vida espiritual de victoria. Estamos hablando de que el contexto en el que estamos leyendo esto es un contexto de persecución. Allí uno se ve por la mañana, ¿qué pasa? Buenos días. O a veces están, hello, y ya está. Esos son los diálogos a veces por la mañana. Pero en aquella época era, Ave César, ese era el saludo. Ave César, era el saludo. Y tú, si eras cristiano, no podías decir que quien salva es el César, pero era un saludo. Ave César. Y ellos que decían, no, Ave Christus. Y ya era la oportunidad para predicar. Pero decir Ave Christus, que suponía que te estabas rebelando contra el César. Y el que se rebelaba contra el César, ¿a dónde iba? Estaba diciendo que hay otro que está por encima. Estamos hablando de que en ese contexto, ser cristiano no era un estatus, era una amenaza. Donde el nivel de espiritualidad se costaba la vida literalmente, ¿sí o no? Los apedreaban. ¿Cómo tiene que estar uno de salud mental, de salud espiritual para ser cristiano en medio de un contexto de persecución? Wow, uno tiene que estar muy bien amueblado, y muy maduro espiritualmente. Con esto no quiero menguar cuál es tu problema, cuál es tu circunstancia. Pero tenemos que identificarla. ¿Cuántos dicen amén? En segundo, ¿cuántos queremos renovar el denuedo? ¿Sí o no? Jesús renovó en la oración, en la búsqueda. Ahora lo tercero, tiene que haber la proyección del plan. Va a haber la proyección del avivamiento, proyección en tu vida, proyección de crecimiento, proyección de lo que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto no lo va a parar nadie. Por lo tanto, en los pensamientos, si le damos a la siguiente, en los pensamientos que va a haber oración y palabra, ahí en mis pensamientos. Y voy a empezar ahí a orar y decir, Señor, tu palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y empiezo a decir, Señor, ahora y ahora y ahora. ¿Cómo puede uno gestionar sus emociones para que en medio de un entierro estar ahí llorando, tratar y tenerte que irte a servir a Dios? Decir, Señor, vamos, lo vamos a hacer. No nos van a parar. Porque en mis pensamientos, ¿qué premia más? ¿Cuántos queremos desarrollar la compasión por la gente? No le permitas que el enemigo te robe ahí en los argumentos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, solamente apúntelo. Dice que las armas de Dios son poderosas en Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortalezas. Derribando todo argumento
que se levantan, vienen los argumentos a tu mente a robarte. Y yo digo, las armas espirituales no se trancan. Esas armas espirituales funcionan bien. Pero tú tienes que batallar en tus pensamientos, porque el diablo dice para el escudo de la fe, para que podáis apagar ¿qué? Los dardos. Y el diablo lanza dardos porque él quiere parar un mover del Espíritu Santo. El diablo va a querer parar un avivamiento. El diablo va a querer poner una presión y decir, de aquí en adelante ya no sirvas, ya no. Y hermano, no. Hoy Dios nos pregunta cómo gestionamos la presión. Porque el cómo gestionaron la presión los discípulos les hizo catapultar el avivamiento a otro nivel. ¿Cuántos queremos catapultar nuestro nivel de crecimiento? Nuestro nivel de autoridad espiritual, nuestro nivel de unción en la calle, palabra de Dios, cielos abiertos sobre nuestra vida. Pero el diablo va a tratar de amenazarte. Y pudieras estar en la razón, es que pastor me ha pasado esto, es que pastor me ha pasado lo otro, es verdad, y a nivel humano. Por eso dice la Biblia que Dios nos da una paz, escúcheme, una paz, emociones que sobrepasan todo entendimiento. Es decir, yo tengo una paz en mis emociones que mi pensamiento humano no lo puede discernir. Dice, y Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos que Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos? Porque de ahí emana el que tú seas una persona que fluye en el denuedo, en el servicio, y que te declares inofendible. Inofendible. Yo me dicen, enfádate, y yo miro la agenda, digo, si es que no tengo tiempo para enfadar, si es que con todo lo que tengo que hacer, no tengo tiempo. ¿Qué sacamos con nuestros enfados? ¿Qué sacamos con nuestras historias? ¿Sabe lo que hicieron ellos? La oración y la palabra. La oración, verbalizar. La palabra, verbalizar. ¿Y qué ocurre? Dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nuestras emociones, ¿sabes qué la tiene que llenar? La tiene que llenar la llenura del Espíritu Santo. Cuando mis emociones, mi corazón está lleno del Espíritu Santo, hermano, no hay ni muerte de familiar, ni circunstancia. El Espíritu Santo me va a renovar, me va a levantar, me va a hacer que yo tenga palabra de Dios y que digan, ¿cómo va ese hombre con todo lo que está viviendo? Es porque el Espíritu Santo no es humano, es que el Espíritu Santo te está dando la autoridad para que camines en victoria en medio de esa circunstancia. Estando en Sierra Leona, estábamos allí y había un pastor de 18 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 18 años? Dice, por fe, sí, alguno, ¿no? 18 años, es raro ver un pastor de 18 años, ¿no? ¿Sí o no? Por la responsabilidad. Y decía, ¿cómo fue? Digo, y ese hombre, este chaval, 18 años, nos lo presentan, this is the pastor and the director of the school, era director de la escuela. Y le decimos, ¿cómo lo llevas? Dice, a veces hay problemas. Y la palabra problems en inglés yo la pillo rápido, Somos inteligentes. Problems. Problems. Dice, pero cuando tengo problemas, ¿sabes lo que hago? ¿Qué haces cuando tienes problemas? Y estaba el templo, como que estaba allí enfrente. Y a unos pasos, dice, cuando yo tengo problemas, ver a un africano llorar, como un español. Sí, los hombres no lloran. Pero en África, llorar, símbolo de debilidad. Y él empezamos a ver que se empieza a emocionar. Y yo, wow. Dice, cuando yo tengo problemas, el diablo me dice que deje la iglesia. El diablo me dice, los niños, está el problema, los profesores. Cuando yo tengo ahí, yo me salgo de ahí, me vengo aquí. ¿Sabe lo que hago? Se agacha el hombre, empieza a mover ahí unos arbustos y vemos que ahí había de obra algo como cuadrado. Dice, esta es la tumba de mi padre. Dice, mi padre era el pastor de la iglesia. Y cuando vinieron los rebeldes,
Eran gente, yo no sé si alguien ha visto la película Diamantes de Sangre, donde les cortaban los brazos, donde disparaban bombas. Le dijeron, vete y deja la iglesia, vete y deja el colegio. Él dijo, no, Dios me llamó a estar aquí. Y él lo decía, dice, mi padre decía. Le decían que se fuera y él dijo, no, Dios me llamó a este lugar y en este lugar es el que yo voy a pelear. Este es el lugar que Dios me dio, esta es la herencia y yo no me voy a... Y este hombre dice, mi papá murió. Y mi papá, aunque yo sé que no está aquí porque mi papá está allá, yo cuando vengo aquí digo, si mi papá perseveró, yo también voy a perseverar. Y cuando voy allí, voy renovado, voy con nuevas fuerzas. Y aquello me impactaba en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque digo, ¿cuántas veces salimos del espacio de nuestra responsabilidad para abandonar? Y a veces, ¿por qué cosas? No voy a decir que todo lo que te pase a ti o a mí es una tontería, pero nos afecta. Y muchas veces pudiéramos perder, ya no digo el ministerio, ya no digo el servicio, el denuedo. Y Dios quiere que no sirvamos de cualquier manera. Él quiere hoy renovar tu denuedo. La llenura del Espíritu Santo. Para que tus acciones tengan una proyección. Una proyección de proyectos. Una proyección en cuanto a los procesos de Dios. Una proyección es decir, hey, yo quiero que mi grupo crezca. Si yo estoy tocando la batería, yo quiero que haya 2 más. Yo quiero que si algún día tengo que dejar algo, Señor, que yo lo deje con 2 personas. Yo empecé a tocar la batería porque hubo un joven que se enfadó y se llevó la batería porque era suya. Y un día me llamaron y me dijeron, sé, Daniel Espí, hace un montón de años. Y como yo hacía ritmos con la boca, punchu, punchu, yo no había cogido los palos más que para pegarle a alguien, pero palos de esto, no. Y pónganse en mi lugar. Y yo me puse allí y empecé a tocar. Y al día siguiente, yo digo, esto es tal, me pusieron a tocar en la alabanza. Y alguien ofrendó una batería que era muchísimo mejor. Como los niños que dicen, pues no jugáis, me la quedo. Y se va para allá. Y yo dije, Señor, nunca. Recién convertido, todavía tenía que llevar cuidado con mis expresiones porque se me escapaban palabrotas, imagínense, ¿no? De cómo estaba de nuevito. Pero yo dije, Señor, qué triste, ¿no? Que uno se falla. Y yo pensaba en los asuntos de la calle, en los respetos de la calle, que hay gente ahí fuera que los tiene. Que digo, macho, tío, que alguien se haya ido y haya dejado, que esto es para Dios. Qué fuerte. Yo dije, nunca dejaré un área de servicio sin haber levantado a alguien. El marrón no es para el pastor, mira, yo lo dejo. No, yo voy a preparar, voy a proyectarme, voy a crecer. La gente quizá va a ver tus lágrimas. ¿Cómo estás? Una vez me dijeron, ¿cómo estás? Estaba pasando una circunstancia muy difícil, muy dura. Pero dije, ¿sabes lo que dije? Esperando un milagro. ¿Mentí? No, esperando un milagro. ¿Cuántos queremos decir, Señor, yo quiero proyectarme, yo quiero en mi vida que nada me robe el privilegio de poder servir a Dios? Yo creo que en esta mañana tenemos que enamorarnos de lo que hacemos. Enamorarnos, decir a los niños, Señor, me das el privilegio de servirte a los niños, qué bendición. Me das el privilegio de estar en la alabanza. Identifica ahora en qué área poner ahí. Cuando tú lo pones, hay gente que no tiene su Biblia, que lo lee. Siéntete orgulloso, orgullosa, satisfecho. El que está en la cámara, el que le da la bienvenida a alguien, el ujier. Y dice, Señor, el que limpia la iglesia. Todo está equilibrado porque Dios dice, buen siervo y fiel. Pero en esta mañana no se trata de que sirvas por cubrir un área, sino que sirvas con denuedo. Una cosa es servir y otra cosa es servir con denuedo. Y Dios quiere renovar el denuedo en tu vida. Dice la palabra en Hechos 4:33, lo vemos en pantalla. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Wow, esta gente amenazada salía con más poder. Esta gente amenazada que decía, yo voy a salir y me van a matar, me van a quitar la vida. ¿Cómo gestionaban hoy? Que vengan los psicólogos, que vengan los psiquiatras, que vengan y que digan, ¿cómo puede que hacerme un estudio de estas personas?
hacerme un estudio. ¿Qué capacidad es la que ellos tenían? ¿Qué les movía a nivel psicológico, a nivel emocional? Háganle el estudio. Porque esta gente estaba la gracia, el poder de Dios. El poder de Dios. Yo digo, Señor, yo no quiero que en el siglo XXI me quite el enemigo esa gracia, ese poder. Y dice, con gran poder. ¡Wow! El poder no te lo limitará a una presión. Gestiona, oye, ¿cómo tengo que hablar? Con gracia, teniendo a las personas superiores a uno mismo, teniendo a decir, Señor, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? No quiero que nada me robe tu presencia. En un cuadrante, si salgo, si me han puesto, si no, Señor, yo quiero ser un siervo. Yo quiero ser alguien que tiene denuedo, que lo hace y está ahí viviéndolo. Yo quiero tener el denuedo en mi vida. Y yo creo que hoy es una vacuna que tiene que marcar un ADN en los obreros, en los servidores de Jericín. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a gestionar bien mis emociones, pastor. Quizá nos va a tocar acabando el culto, pastor. Perdóneme. Mire, yo no fue la mejor actitud. Alguien que lleva al líder de alabanza o el líder de jóvenes o el que lleva tal. Mira, perdóname. Pero a partir de hoy vas a tener a alguien con denuedo a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? En el área de misiones, en el área de evangelismo, en todas las áreas. ¿Cuántos queremos decirle sí, Señor? La Biblia dice en Hechos 16:5, dice ahí lo vemos, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número, ¿cómo? Cada día. Escuche, aumentaban las iglesias cada día, es decir, cada día se levantaban nuevas iglesias. ¿Sí o no? No es tremendo. Y uno dice, Señor, yo lo quiero. Sean confirmados. Yo digo, Señor, en esta mañana, Señor, yo quiero que tú me ministres. Que yo pueda identificar las amenazas. Que yo pueda en esta mañana renovar el denuedo. Pero déjame decirte, no todos los días en el trabajo vas a tener este clima. No va a tener la hermana ministrando ahí en el teclado. Va a llegar el jefe. A ver, esto era para ayer. Y tú vas a decir, Señor, renuevo ahora. ¿Sí o no? Te va a tocar. De verdad. Es ahí en esos momentos. En tu casa. Con la palabra que hiere, con la palabra que daña. ¿Sí o no? Va a ser ahí. Y de cuidar. Por lo tanto, quiero dejarte esta pregunta. ¿Cómo gestionas las presiones? ¿Cómo la gestionó Elías? ¿Cómo la gestionó Jesús? Y me pasé todo un año predicando de cómo gestionaba Job las presiones. Son palabras, ¿no? Imagínese, con la esposa, con los amigos. Imagínese cómo gestionó Jeremías cuando él predicaba y le pegaba. Y cuando empiezas a ver cómo gestiona las presiones cada líder, cada hombre, Pablo, que lo dejaban medio muerto en Listra y lo levantan y sigue predicando. ¡Wow! ¿Sí o no? Yo digo, Señor, yo quiero ser alguien en esta mañana. Quiero ser alguien que diga, Padre, aquí estaban los valientes del pastor Manolo. ¿Cuántos dicen amén? Habían unos, y con esto quiero terminar. David. ¿Cuántos se acuerdan de David? David se metió en una cueva, huyendo. El que mataba a los gigantes. Y allí había 400 endeudados, amargados de espíritu, ¿sí o no? Endeudados. Y lo hacen jefe de él. Tú eres el pastor de nuestra iglesia. ¿Cómo se va a llamar la iglesia? Los amargados de espíritu, endeudados, los afligidos. ¿Y cómo es esa iglesia? Buenos días. Serán para ti los buenos días. ¿Sí o no? ¿Qué tal? Pues anda que tú. Eso era el ambiente. Pero David le decía, mátalo, 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 mátalo a Saúl. Y dijo, yo no lo voy a matar. Yo no voy a tocar al ungido. Yo no voy a tocar a ese hombre. Y esa gente, que fue el día después, que fue un tiempo después, los valientes. Y yo digo, Señor, yo voy a ser de los valientes de la tierra, de la casa donde el Señor me puso. Y voy a ser el valiente del... ¿Hay alguien que está en la alabanza? Aquí tienes un valiente. Yo voy a estar ahí, firme. Me dice que toque, toco. Me dice que no toque, me vas a ver ahí,
La alabanza, la adoración, porque tengo denuedo en mi vida. Y hoy el Señor te dice: nada, escúchame, nada de lo que estás viviendo te va a poder robar el denuedo que Dios tiene para tu vida. Y te vas a sorprender, vas a crecer. El avivamiento podía haber terminado en Hechos 4, de aquí en adelante. Pero hoy nosotros decimos: de aquí en adelante esto va a temblar. El Espíritu Santo nos va a llenar. Nuestros pensamientos van a ser renovados por el poder de Dios. Había dos que estaban deprimidos en el camino de Emaús. Y dice que Jesús va por ellos. ¿Y qué puso? Dice: mientras nos hablaba, no ardía en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Dios va a poner en tu corazón un fuego tremendo, un fuego tremendo. Y en esta mañana, ¿qué hay que hacer? Cada uno venimos con nuestras presiones, con nuestras luchas, con nuestros complejos. A veces tenemos complejos. Tú tienes complejos, yo tengo complejos. Es que yo no puedo, es que yo tal, no tengo, no sé. Y vamos a venir a este altar. Le vamos a decir: Señor, no, yo te lo voy a entregar a ti. Y yo voy a pensar lo que tú quieres que yo piense. Y yo voy a sentir lo que tú quieras que yo sienta. Y yo me voy a mover en ese nivel de servicio, en ese nivel de espiritualidad, en donde vamos a ver tu gloria, en donde alguien que dice: wow, pero si esta persona le ha pasado esto, le ha pasado lo otro, y me está ministrando a mí, está viendo la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos decirle hoy: sí, Señor, yo quiero que tú renueves el denuedo de mi vida? Porque esto va a ser vacunar a la iglesia para ir en un avivamiento, en progresivo de crecimiento, de que nada, ni una amenaza, ni una palabra, ni nada que te digan te va a poder paralizar. Vas a ser imparable. Un enfado no te parará. No tengo, voy a ir para, mira, Dios te bendiga. Si alguien te actúa mal, dirás: ¿cómo estará esta persona para que me haya dicho esto? Oye, está bien. Martirás el ambiente. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el ambiente, eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso yo creo que es una palabra profunda, porque a veces idealizamos el avivamiento, y con esto estoy terminando, pensando de que todo es gloria, aleluya, gloria a Dios, gozo. Y el diablo ve el avivamiento como algo para pararlo, para matarlo, para abortarlo. Y si esta lección de hoy, esta asignatura no la tenemos, hasta que no la aprendamos, no podrá haber niveles de gloria en nuestras vidas. He visto gente bajo la gloria, porque tenían talento, bajo la gloria de Dios, pero se paralizaron porque no supieron gestionar bien sus pensamientos, sus emociones. ¿Y cuánto le decimos hoy a Dios: Señor, hoy quiero hacer aquí un altar y quiero decirle: Señor, te entrego a ti mi ansiedad, te quiero entregar a ti mis pensamientos, yo lo necesito en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, ponte de pie, aleluya, y levántale tus manos allá al cielo y dile: gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Ahora déjame decirte de parte de Dios que tú eres una amenaza para el diablo. Que aquí en Huelva hay un ambiente espiritual donde el diablo quiere reinar y gobernar en este territorio. Y cuando tú te levantas de parte de Dios, tú eres una amenaza. Hay una lucha de poderes espirituales y el diablo va a venir para pararte en el camino. Pero Señor, mira las manos que se levantan ahora. Matrimonios que pudieron ser confundidos. Confundidos. Oh Señor, hiriéndose, peleándose, soltándose la presión el uno al otro. Es que no me comprende, es que tú, mira, es que tal, los hijos me toca siempre a mí, es que tal, y ahí, Señor, están esas presiones. Ahora, Dios, tú abres los ojos y decir: oh, el enemigo era, cariño, era el enemigo que quería debilitarnos. Ahora tus ojos comienzan a abrirse. Oh, aleluya, ahora. Esas presiones que han lanzado sobre tus hijos, los has dejado ahí a un lado y has dicho: mira, y te han visto quizá hablando en la mesa, hablando mal de alguien.
Oh Señor, ahora el Señor abre tus ojos y te dice: hija mía, mira a tu esposo de otra manera, mira a tu esposa, mira a tus amigas, mira a los que sirven contigo de otra manera. Ahora, antes de salir al altar, dile: Señor, ahora, Padre, yo te lo entrego, ahora lo identifico, lo veo. Señor, ahora, perdóname cuando creyéndome con razón tomé la vara. Oh, y a veces decimos: Jesús tomó el látigo y le pegó también. Y ahí viene la palabra de Dios y dice: mira, Jesús llevó a los discípulos a alimentar a la multitud y les pidió ayuda. Para sanar les pidió ayuda, pero para tirar las mesas de los cambistas no pide ayuda, porque solamente es Él el que juzga. Nosotros no somos llamados a tirar mesas de nadie. Somos llamados a levantar aún al que nos hirió, al que nos dañó. Pablo, estando en Filipos, Señor, le pegaron, le golpearon, lo dejaron medio muerto, y él comienza a alabar, a adorar, comienza, y aquel lugar tiembla. Oh, los que le querían, los que le habían pegado, los que le habían puesto el cepo, Él pudo ministrarlos. Ahora, dile: Señor, ahora abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Oh, levántale tu mano y dile: Señor, ahora, esa visión. Oh, Señor, ahora. Identifica lo que te ha amenazado. Identifica las mentiras que el enemigo ha lanzado sobre ti, las amenazas que han venido sobre ti. ¡Ey, Shakataramaso! Urricatarabase, Urrimacatarabase. ¿Lo tienes ahí? ¿Los tienes? Vamos a venir aquí ahora al altar. Ven aquí delante y dile: Señor, ahora yo quiero que tú renueves el altar en mi vida. Ven a este altar, aleluya, ven a este altar. Oh, Shikarabashe. Y quizás si te sientes de poner de rodillas, de humillarte y decirte: perdóname cuando he herido a personas, Señor, cuando he volcado mi presión sobre otras personas, Señor, mis enfados, oh Señor, mis heridas, Señor, y las he volcado porque no las he gestionado bien, Señor. Perdóname, Señor, cuando puse una queja. Perdóname cuando puse una crítica. Perdóname, Señor, cuando dije: no veo justo esto. Señor, ahora. Ahí cuando te has visto en tu casa, parecieras solo, parecieras sola, quizá como joven, quizá solo, aunque acompañado en la casa, y te has sentido que has hablado, que te has criticado. Ahí donde estás, dile: Padre, ahora. Oh, quebrántame, Señor, ahora. Quebranta mi corazón. Oh, quebranta mi vida, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, titaramasher iranamamake, tirrimakiararabaser irananamake, urrimakatarabaser iralarabaser iralaramasher, urrimamayeke. El Señor está ahí trabajando profundo. Y dile: Señor, ahora te entrego mis pensamientos ahora. Urrikataramaser irimikirimase, urrikatarabaser iralaraba. Oh, quebranta, Señor, ahora. Y ahí donde está, oh, aleluya, dile: Señor, te entrego ahora mis pensamientos. Y dile: perdóname por, Señor, haber visto el ministerio, por haberlo visto en momentos donde me cargué. Oh, Señor, ahora, donde lo vi como una carga, donde quizá estaba cansada. Oh, Señor Jesús, oh, tu presencia ahora. Y Él te llama por nombre. Quizá te metiste en la cueva y el Señor te dice: ¿qué haces? Ahora el Señor te está despertando.
El Señor te está alimentando y te dice a nivel personal: largo camino te resta. Vas a levantar Eliseos, vas a levantar gente. Oh, Sharababababa, Kiarebeshiribi Kararabase. Oh, Rabakira Larabashere Beretiri Manderea Kararabashe. Urrikatarabaseri Ramamama Kiribi Siribi Kirirababase. Oh, Espíritu Santo, ahora. Perdona quizá personas que te pudieron herir en esos momentos. Quizá puede que sea un jefe, un compañero de trabajo, alguien que te ha cargado. Suelta tu perdón. Suelta tu perdón. Y si es alguien de tu familia, dile: Señor, gracias por él. Gracias por él, gracias por ella. Levanta tu voz y dile: le bendigo. Si hubo alguien difícil, un poquito difícil de amar ahí en el servicio, porque vistes que no hacía las cosas o no tenía la entrega, y tú decías: mira esta persona, ahí donde estás, bendícele y dile: Señor, le bendigo ahora, le bendigo. Suelta bendición, porque no es tu enemigo. Oh, dile: Señor, le bendigo ahora, le bendigo ahora. Oh, Shamayeke, Iranamasor, Iranamake. Suelta la bendición. Dile: Señor, le bendigo. Oh, Señor. Oh, sí, Señor. Y levántale tus manos y dile: gracias, Dios, por tenerme por digno, por tenerme por digna. Oh, y dile: Señor, ahora, Tirramakira Lavashe. Mira las amenazas, Dios. Urrimamayeke. Pero concede ahora ese denuedo, Dios. Concede, Señor, ahora. Tirramayeke, Tirimase. Urrimamayeke. Tirananamase, Tiramaye. Forma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Transforma lo que soy. Desesperado estoy y hambriento de tu amor. Jesús, de ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Y sopla, Señor, sopla con el viento de tu avivamiento a todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí anhelamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí anhelamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará.